Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Conversaremos al respecto con una conocida comunicadora, Maggie Talavera. También cuando miramos noticias internacionales vemos que hay problemas en distintos países de la región latinoamericana. Hablaremos al respecto con Jaime Aparicio, abogado y diplomático boliviano que reside en Washington. Finalmente, hablaremos con Verónica Osorio, una economista especializada en salud pública y epidemiología. Nos comentará la relación que existe entre economía y salud pública y también lo que se llaman los números o las matemáticas en la pandemia. Muchas gracias por seguirnos mediante sus redes sociales. Hace poco se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y para ello hemos invitado a este episodio a Maggie Talavera, una conocida, muy destacada periodista de Santa Cruz y de Bolivia, con más de 36 años de experiencia. Maggie se formó en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, inició su carrera en el diario y la radio El Mundo, una carrera en la cual ha sido corresponsal, redactora, jefe de redacción y directora en varios medios de comunicación. Desde el 2003 dirige el Semanario 1, del cual es cofundadora y a través del cual incursionó en las redes sociales y en la radio con periodismo sin Photoshop. Actualmente su programa se difunde los sábados por Radio Marítima, los sábados por la mañana, y hace periodismo digital con maggietalavera.com y redes sociales. A su vez es columnista del Deber y Los Tiempos. Maggie, le agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación para estar en nuestro espacio digital. Caramba, querido Oscar, ya fuera la tuti que yo le dijera no. Usted nunca me ha dicho no. Más bien, creo que me siento un poco rara ahora porque resulta que yo voy a ser la entrevistada y no usted. A ver si me contengo, ¿no? Y no cambio los roles acá. Gracias más bien, querido Oscar, de verdad, por considerarme en esta serie que está teniendo usted de entrevistas. El privilegio es mío. Gracias, querido Oscar. Gracias, un honor para nosotros, Maggie. Como mencionaba en la introducción, recientemente se conmemoró, por un lado, el Día Mundial de la Libertad de Prensa y por otro lado, el Día del Periodista Boliviano. Y creo que es una oportunidad propicia para que con una persona con una carrera tan larga como la suya, podamos evaluar el estado, no solo la libertad de prensa, sino la libertad de expresión, que es un concepto más amplio en nuestro país. ¿Cómo ve usted la situación boliviana en esta materia, Maggie? Está complicada, ¿no? La situación no es de las mejores. Hay muchos factores que están interviniendo ahí. Yo voy a partir de un dato que no es nuestro, pero no me voy a quedar solamente en este dato. Hay una organización que se llama Reporteros Sin Fronteras, la mayoría conocen, no solamente los periodistas, que va haciendo siempre una medición del nivel de libertad de prensa que hay en diferentes países del mundo. Y hace poco publicó un mapa, cada vez va actualizando, un mapa donde hay un puntaje de 1 a 5 con colorcitos, y Bolivia está situada con una puntuación, de 4. Es una zona roja, ¿no? Significa que estamos realmente con un deterioro en las libertades, tanto de expresión como de prensa. A mí me gusta mucho unir las dos, aunque cada una puede tener su propio peso, porque creo que una sin la otra no tiene sentido, no hay cómo divorciarlas, ¿no? Eso simplemente para hablar en un tema ya trayendo concretamente un dato de la realidad, pero sí es bueno, Oscar, ser muy honestas en la reflexión cuando hablamos de libertad de prensa. Yo le digo como periodista, perdón, ¿no? A lo largo de todos los años de mi carrera siempre he tenido contratiempos por restricciones a la libertad en el ejercicio de mi profesión. No solamente en épocas de dictadura, afortunadamente yo no he tenido el drama de vivir en dictaduras militares o de ejercer, mejor dicho, el periodismo durante dictaduras militares, ¿no? Pero sí ha habido bastantes restricciones de algunas de las empresas en las que he estado, más que todo por una cuestión de interés económico, vinculado un poco con la política, pero nunca en niveles tan preocupantes como lo que me ha tocado ver, y lo digo con absoluta propiedad,
a lo largo de los últimos años ya bajo el gobierno de el MAS. Digo, no de una manera directa, no como una dictadura militar con bombos y platillos, que es mucho más fácil incluso identificarla, pero sí a través de mecanismos coercitivos muy, muy jodidos, va a disculpar la palabra, Oscar, que han ido en contra de muchísimos colegas que han perdido su trabajo, los han despedido incluso teniendo cargos importantes como directores de medios por presión del poder político, ¿no? Y ahí yo tenía ya otro análisis que tiene que ver con el carácter de la tenencia de los medios, pero eso lo podemos hablar después. A lo que me voy es que periodista que se precia como tal sabe que la pelea por la libertad en el ejercicio de la profesión es una batalla de todos los días, en el medio, afuera de los medios e incluso batallas personales. Maggie, y en las épocas del siglo XX, cuando había las dictaduras en el concepto más clásico, incluso se llegaba a poner una especie de censores, creo que le llamaban, ¿no? Que unos interventores en los medios que aprobaban previamente qué se iba a publicar. Hoy se habla de autocensura. Me gustaría si nos pudiera, desde su concepto, describir este concepto y cómo funciona y cómo se coarta tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión por esta autocensura. La verdad que tal vez una de las formas de censura más tristes, ¿no? Porque ya no hay a quien achacársela. Es el propio medio o es el propio periodista el que se está censurando. Voy a hacer un parangón que de repente nada que ver, pero ahorita se me ha ocurrido que uno podría comparar con todo este debate que hay con el tema de la violencia hacia las mujeres. Muchas veces la gente se pregunta, pero ¿cómo esta mujer aguantaba, no? ¿Por qué no lo dejaba? Pues hay una serie de mecanismos que a veces no son tan evidentes que llevan a una u otra forma de manifestarse. En el tema de la autocensura ha sido generada sobre todo, yo le decía, haciendo alusión al gobierno del MAS, por la presión que ejerció desde el poder político el gobierno hacia las empresas y medios de comunicación, ¿no? Con fiscalizaciones por encima de lo que ya establece incluso la ley, ya sea de impuestos internos, de la Dirección General del Trabajo, muchísimas formas de presionar la pauta publicitaria. Y usted sabe que la mayoría de los medios pues vive de la pauta de publicidad, ¿no? Yo ahí sí tengo una discordancia con muchos de mis colegas en este tema de la publicidad estatal, no porque no sea necesaria y tampoco porque creo que sea injusto que el Estado debería de distribuir esa pauta publicitaria de acuerdo a las audiencias de los medios, en fin, y no por una cuestión de favoritismo o de presión política partidaria, ¿no? Pero eso ha pesado muchísimo en los medios de comunicación y es verdad, ya no se necesita un controlador del Ministerio de Gobierno, ¿no? Que está viendo el contenido para decir, porque ni siquiera es el dueño del medio. Muchas veces son los mismos jefes, ya sea el jefe de dirección, redacción o el director de contenidos, lo que fuera, el que está midiendo, no, mira, mejor aquí no nos metamos porque esto no va a generar problemas. Y esa es la parte más triste. Yo ahí pondría un elemento que creo que es un debate que todavía no se hace, tal vez porque es muy delicado y uno puede muchas veces ser irresponsable, yo creo, en la defensa de algunas posiciones, ¿no? Estoy pensando en el tema de la empresa privada. Yo creo que influye mucho también el carácter de la propiedad de los medios, Oscar. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo siempre pongo en valor el diario El Deber, entre otros, o Los Tiempos, uno puede tener varias referencias, que han sido familias que han hecho periodismo, han vivido del periodismo. Ese es su principal negocio, ¿no? La información. Pero eso fue cambiando. Muchos empresarios fueron comprándose medios de comunicación y luego los políticos en función también, pero ya como algo añadido, como un factor para presionar, para conseguir favores, en fin. Entonces, el valor del medio, que es la información, ha pasado a segundo plano en muchísimos casos porque prevalecen los otros intereses, o el interés político del dueño o el interés económico del dueño. Creo que esos puntos no están todavía puestos en un debate sincero, honesto, que nos permita allanar camino.
Maggie, y en todo este escenario en el cual, como usted describía, hay formas quizás más sutiles que los sensores de antes, pero igual de efectivas para limitar la libertad de expresión, la irrupción de las redes sociales, las plataformas digitales, ¿cómo está contribuyendo a preservar esa libertad, por un lado de prensa, pero también de expresión? Sabemos que también tiene su lado dañino las redes sociales, pero por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué opina usted, también están ayudando mucho a preservar esos espacios de libertad. Bueno, yo que soy famosa por ver siempre el vaso medio vacío en vez de medio lleno, ¿no? Así siempre me critican mis amigos, dicen que soy muy pesimista en mis análisis. En este caso sí voy a decir, yo valoro las redes sociales y el Internet, aún con todos los problemas que generan. Alguien me ponía como ejemplo la vez pasada un cuchillo como un instrumento, ¿no? El cuchillo es un arma súper útil para cortar, para qué sé yo, para un montón de cosas, pero puede ser también un arma letal. Lo mismo en las redes sociales, depende qué uso le damos, ¿no? Pero yo soy más bien muy defensora porque creo que nos ha hecho un bien enorme, no solamente a la sociedad en su conjunto, que tiene un mecanismo directo para expresarse, pero sobre todo a los periodistas, porque también, siempre digo, ¿no? Nosotros somos tiluchis para criticar a todo el mundo, sobre todo a los políticos, pero como nos cuesta recibir críticas o ser autocríticos. Yo creo que ha sido también un sopapo bien dado a todos nosotros, porque nos ha hecho ver que aquí no hay dueños de la información, ¿no? Que la libertad de prensa va más allá de lo que yo quiera o no quiera publicar, que hay una fuerza que me va a decir, si vos no publicás, perfecto, otro lo va a hacer, las redes están ahí. Valoro eso muchísimo, aunque sabemos, por supuesto, que hay un largo camino para recorrer ahí en la calidad de lo que se está compartiendo, difundiendo. Ahora, le quiero decir, hasta antes de la pandemia había un deterioro muy grande en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo por la irrupción y la fuerza de Internet y de las redes sociales y de los periodistas independientes que han acudido a esto. Es más, entre paréntesis, es una excelente oportunidad de trabajo para muchos colegas que no tenían dónde, si no era un medio que le daba un lugarcito, ¿no? Ahora si uno es emprendedor y sabe hacer un buen periodismo, tiene una vía ahí. Pero creo que hay un largo camino todavía. Digo que en la pandemia nos ha permitido recuperar un poco esa solidez que tienen los medios tradicionales responsables, porque han habido toda esta onda y esta ola de las noticias falseadas, ¿no? Las famosas fake Así news, es. que yo prefiero nombrarlas en nuestro español, y creo que la gente también, por la necesidad de la pandemia, porque ha sido así, ha comenzado a volver a medios tradicionales que le den certeza de que la información que está recibiendo es fidedigna o no. O sea que esto, ve usted, es un vaivén, ¿no? Va y viene, es como un oleaje en el mar, más o menos. No, y efectivamente, como usted lo comenta, los conflictos que han habido, la pandemia, como que han reactivado, por así decir, el ansia de la gente de informarse a través de medios para saber realmente cuál es la verdadera noticia, ¿no? Maggie, usted lo mencionó de paso, pero me gustaría si pudiera ampliar un poquito su concepto de la relación que hay entre libertad de prensa, que a veces se dice, bueno, es un tema de los periodistas o de los medios de comunicación, de quienes trabajan en ello y de sus propietarios, pero como usted mencionaba, en realidad la libertad de prensa pues, es la base de la libertad de expresión y la libertad de expresión, creo yo, también de la democracia. Y ahí nos afecta al conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted esta interrelación entre estos tres conceptos? Mire, yo he aprovechado tanto el 3 de mayo, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, como el 10 de mayo, que es el Día del Periodista Boliviano, para poner el dedo ahí en la llaga en ese tema que me preocupa, ¿no? Yo le digo a mis colegas periodistas, es fundamental continuar peleando por la libertad de prensa, pero para poder pelear por esa libertad de prensa, tenemos que ser capaces de convencer a la gente que no es un problema solo de los periodistas, que en realidad estamos hablando de libertad de expresión, ¿no? Pero para que convenzamos a la gente de que es así y todos sumemos voces a favor de la defensa de ambas libertades,
tenemos que ser responsables en el ejercicio de nuestro oficio. No siempre es fácil, ¿no? Mire usted, en Alemania, estaba viendo yo, porque he estado en debates en estos días precisamente por el tema, el artículo 5 de la Constitución Política de Alemania pone la libertad de prensa como un valor antes incluso de hablar de los otros poderes del Estado. Lo traigo esto a colación, Oscar, porque creo que es una muestra clarísima de cuál es el peso que tiene la libertad de prensa en una democracia, ¿no? Tenemos que ser capaces de llegar a la gente con este mensaje. La libertad de prensa no es un bien exclusivo que atañe únicamente a los periodistas. Está relacionado de manera directa y no puede dividirse de la libertad de expresión, que es un derecho que nos asiste absolutamente todos en democracia. Y es verdad, Oscar, la calidad de una democracia se mide mucho por la calidad o el nivel de libertad que hay en los medios de comunicación, en el ejercicio del periodismo y también en la libre expresión de cada uno de sus ciudadanos. Maggie, realmente clarísimo. Le agradezco muchísimo. Para nosotros de verdad ha sido un honor que usted haya participado en nuestro espacio digital y aprovecho para felicitarla porque usted también es un ejemplo en la práctica con su labor periodística de defensa, de reivindicación de lo que es la libertad de prensa, de expresión y obviamente con eso se defiende también la democracia para todos. Muchísimas gracias, Maggie. Querido Oscar, agradecida yo, como le dije al comienzo, y ojalá que alguna cosita quede por ahí retumbando en la gente que nos va a escuchar. Seguro que sí. Muchas gracias. La libertad de prensa es la base fundamental de la libertad de expresión que abarca al conjunto de la ciudadanía. Sin libertad de prensa no se conocerían los abusos, no surgirían las denuncias contra la corrupción, no se denunciaría cuando alguien actúa mal. A través de la libertad de prensa se comunica la expresión de los ciudadanos, el sentir de la opinión pública. Y eso está llamado a generar un equilibrio en la democracia que preserve los derechos y las libertades esenciales para todos los miembros de una sociedad. Por eso es fundamental, y yo agradezco las palabras de Maggie Talavera y sus conceptos, porque es fundamental que en la democracia todos seamos conscientes que la libertad de prensa no es un tema de periodistas, no es un tema de quienes son propietarios de los medios de comunicación, es una garantía para el conjunto de la sociedad y entre todos tenemos que reivindicarla y defenderla para preservarla. Muchas gracias por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Cuando vemos las noticias internacionales podemos observar un escenario bastante convulso en muchos países de la región latinoamericana. Conversaremos sobre ello con el embajador Jaime Aparicio, quien es abogado, diplomático boliviano, estudió tanto en Bolivia como la Fundación Nacional de Ciencias Políticas en París, Francia. Ha tenido una muy importante carrera diplomática, ejerciendo cargos como viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Bolivia ante los Estados Unidos, embajador de la Misión Especial ante las Naciones Unidas, representante permanente ante la OEA y representante alterno ante la UNESCO. Participa regularmente como analista político en canales internacionales como CNN, NTN 24 y otros programas y medios internacionales especializados en la política exterior hacia América Latina y la Unión Europea. Actualmente se desempeña como consultor político internacional. Estimado Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este espacio digital. Muchas gracias a ti, Oscar. Un gusto estar en tu programa y felicidades. Gracias. Jaime, resides en Washington y desde ahí tienes un panorama sobre lo que sucede en la región latinoamericana. ¿Cuál es tu evaluación sobre el momento en que estamos viviendo y especialmente sobre la situación de las democracias, especialmente aquellos en los cuales parece desestabilizarse en distintos espacios de
de nuestra Latinoamérica. Sí, hay un tema, no es fácil hablar de América Latina como un todo, porque obviamente cada país tiene su propia especificidad, pero algo que se aplica no a todos, pero a la gran mayoría de países latinoamericanos en este momento es que se está dando un gran malestar social en la región, un malestar social que a su vez ha generado varias fracturas, varias crisis. Una de ellas es una crisis de confianza en los sistemas políticos. Estamos viendo a lo largo de América Latina, en países que se pensaba que eran estables, como Colombia y Chile, que están siendo sacudidos han tenido un remesón por esta crisis que por supuesto se ha visto ampliada y magnificada con la pandemia y la crisis económica que está resultando de eso. Pero esa es la primera fractura que uno ve, es esta crisis de confianza en el sistema político. Luego hay una crisis que en la historia del mundo y de las propias revoluciones ha sido muy grave, que es una crisis de la clase media. Esta crisis que estamos viviendo hoy día está afectando a los jóvenes y a la clase media. Hay mucho desempleo en la juventud, hay mucha desesperanza y hay también un alto grado de desconfianza hacia la política y la posibilidad de buscar soluciones, o por lo menos hacia la política tradicional. Y por eso están emergiendo nuevos actores, porque también hay una crisis de los partidos políticos. Chile es el ejemplo más claro. Estamos hablando que desde que cayó Pinochet, en Chile había un bipartidismo muy bien establecido, similar al de Estados Unidos, y vemos cómo en estas elecciones para la Asamblea Nacional se ha pulverizado esa diferencia, ha aparecido el Partido Comunista en segundo lugar, los independientes en segundo lugar, el Partido Comunista en una posición muy expectable, cosas que eran impensables, pero está sucediendo. Y el otro elemento que está sacudiendo a la región es que estas protestas pacíficas, en muchos casos justificadas, de los jóvenes que no ven posibilidades de empleo, no ven futuro, ven mucha injusticia, inequidad, están siendo a su vez utilizadas también por sectores ideológicos que están buscando cosas completamente distintas. Y eso es lo que se está viendo hoy día en Colombia. Y encontramos que la región está siendo sacudida por estas crisis, por un lado, pero por otro lado se encuentran los gobiernos democráticos aislados, han estado actuando solos, como si fuera un problema solo del país, y al frente, apoyando muchos de estos movimientos, como digo, que pueden ser justos, pero apoyándolos con otros fines, está toda una estructura regional muy bien organizada, que se basa prácticamente en lo que fue todo el aparato de la Revolución Cubana, de 60 años de experiencia de desestabilizar a los países de la región, de saber manejar el tema de los medios, la propaganda, la coordinación, están bien financiados y están apoyando todos estos intentos, sea el Perú, Colombia, Chile, para desestabilizar las democracias liberales. Y nos encontramos en este momento en esa posición de desventaja, por lo menos los gobiernos democráticos, en una situación de desventaja frente a una maquinaria regional e internacional que se apoya en problemas reales de la gente, pero que no les va a ofrecer soluciones, como se ha visto en Venezuela y en Cuba. En ese Los que contexto, iban Jaime, ofrecían un sí, paraíso, lo que nos han traído es un infierno. así es. En ese contexto, hoy quizás el país que está sufriendo el mayor conflicto es Colombia. Eh, las protestas se iniciaron con una reforma tributaria, ya fue retirada hace varios días esa reforma tributaria, sin embargo siguen unas protestas que lamentablemente se han convertido en violentas.
¿Cuál es el trasfondo de lo que está pasando en Colombia? Y un poco, estabas ya diciendo algo, si esto tiene que ver realmente con esquemas políticos y tiene relación con otras protestas que comenzaron también con temas menores como el alza de tarifas en el metro de Santiago o también algunas decisiones que tuvo que enfrentar el actual todavía presidente Lenín Moreno de Ecuador, en fin. ¿Cuál es tu visión sobre lo de Colombia? Acá hay primero esto se inicia obviamente con un error de cálculo del presidente Duque de realizar esta reforma tributaria que aunque haya tenido las mejores intenciones, definitivamente no era el momento apropiado. Esto ha sido rechazado, ha habido, yo creo, un genuino rechazo de sectores amplios de la población a esas medidas, pero se supone que si uno retira esas medidas y se ofrece un diálogo, esto se debería acabar. Pero acá es donde vienen otros elementos de los que hemos estado hablando anteriormente, que es el deseo de politizar y ideologizar este reclamo justo, porque los jóvenes en Colombia están, más que ningún otro lugar de América Latina, están muy preocupados por su futuro. El desempleo de jóvenes en Colombia es muy alto, es uno de los más altos de América Latina. Y es una sociedad que tiene el problema de que tiene tal vez junto con Chile la clase media y Uruguay, la clase media más grande de América Latina en términos proporcionales, y es un fenómeno muy complicado cuando la clase media empieza a empobrecerse, porque ahí hay el germen de todos estos descontentos. Pero a esas protestas pacíficas se le han añadido tres situaciones que yo creo que la hacen muy complicada y que la han politizado e ideologizado. Está por un lado el vandalismo, que es en Colombia estaba siempre latente, que ha aprovechado esto para actos de puro vandalismo, como sucedió en Chile con el metro y las bombas, etc. Por otro lado está el señor Maduro y Venezuela, que están en una suerte de venganza con Colombia y han manejado a todos sus contactos en los sectores de las exguerrillas y de la sectores de la izquierda colombiana y por supuesto están creando una serie de conflictos que son como si fueran escritos con un recetario, ¿no? Si uno ve lo que pasó con Sánchez de Lozada en Bolivia, lo que pasó con el propio Carlos Mesa, con lo que pasó en varios periodos últimos de Bolivia, es claramente la misma figura. Están buscando un desequilibrio en el conflicto en el cual intervenga la policía, intervenga el ejército, hayan muertos, activen a sus ONGs, sus medios de propaganda y debiliten definitivamente al presidente Duque si es que no logran incluso su renuncia. Entonces, esto ya lo hemos vivido en Bolivia y lo hemos vivido en América Latina. Y el tercer elemento, que es aún más complicado en Colombia, es el del crimen organizado. Entonces, si tú juntas entre el vandalismo, el crimen organizado y las fuerzas ideológicas del Grupo de Puebla, de Cuba y de todo este movimiento que estaba buscando la ocasión para hacerle pagar a Duque el refugio que ha dado y la ayuda que ha dado Venezuela a la oposición, tenemos una fórmula mucho más explosiva que en los otros lugares de la región. Jaime, otro país dentro de esa visión amplia que tienes por tu experiencia profesional, donde ha habido un conflicto, en este caso todavía institucional, gracias a Dios, no violento, es El Salvador, donde el presidente Bukele, con la nueva mayoría parlamentaria, el primer acto que hace al iniciar una nueva, o al desarrollar su gestión después de las elecciones de medio término, ha sido destituir al Tribunal Constitucional y al Fiscal General del Estado. Ha sido, Jaime, presidente del Comité Jurídico Interamericano. ¿Cómo ves esta situación? Él se ha defendido, por ejemplo, una controversia con Julio Borges, un destacado político venezolano, diciéndole que acaso ellos dejarían al fiscal o al Tribunal Constitucional puesto por Maduro. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema? Acá estamos ante otro problema recurrente de la región.
y es que no acabamos de entender que un gobierno de mayoría, o sea, un gobierno electo por una amplia mayoría de votos, no es un gobierno que recibe un cheque en blanco. Precisamente la filosofía básica de la democracia desde los griegos es que precisamente hay un concepto que es el de ciudadanía. Todos los ciudadanos tienen derechos. Los únicos que puede igualar esos derechos es la ley. Todos deben someterse a la ley. Y un gobierno democrático, eso lo hemos firmado todos los países de Latinoamérica en diversos documentos, un gobierno democrático debe respetar los derechos de las minorías. En el caso de El Salvador, lamentablemente, pese a que no es un gobierno de la corriente de izquierda o del grupo de pueblo, ha cometido el mismo vicio de utilizar el poder para instrumentalizar los órganos del Estado en favor de su creencia y de su partido político. Entonces, desde el punto de vista jurídico, y la OEA lo ha ya manifestado en un informe que ha hecho Santiago Cantón, que ha estado visitando ahí, el problema de El Salvador es que no se han respetado siquiera las normas mínimas para la destitución de estas autoridades y se ha ignorado el derecho de las minorías, como sucede en nuestro Parlamento. Y esto ha creado una crisis con Estados Unidos, con muchos otros países, y está poniendo al presidente Bukele en una situación de paralela, digamos, a los otros regímenes autoritarios, porque está actuando un poco al margen de la ley, pero él está convencido de que al haber sido elegido por una mayoría muy grande, puede hacer lo que quiera, y ese es el otro peligro que vamos a vivir en América Latina. Presidentes que aparecen de movimientos nuevos, con grandes promesas, son elegidos por grandes mayorías y creen que pueden confundir su gobierno con el Estado. Y eso es, desde todo punto de vista, antidemocrático e ilegal. Y efectivamente, yo creo que hay que tener la claridad de decirlo independientemente de la orientación ideológica que tenga cada presidente. Jaime, la preocupación permanente y mayor quizás de la región es Venezuela, país del cual lamentablemente más de 5 millones de personas han tenido que emigrar huyendo de la miseria, de la pobreza. Se están acercando los refugiados venezolanos al número de refugiados sirios sin que tengan una guerra civil por atrás, como ha sucedido en el Oriente Medio. En los últimos días se ha escuchado que la comunidad internacional está buscando acercar posiciones. Hay señales de apertura a ese, o presunta apertura a ese diálogo, tanto del presidente interino Guaidó como del régimen de Maduro. ¿Cómo ves? ¿Crees que esto puede tener un resultado? Porque lamentablemente los anteriores diálogos fracasaron y fueron utilizados por el régimen simplemente para comprar tiempo. Así es. Yo creo que los diálogos solo le han servido a Venezuela para ganar tiempo, pero ahora hay tal vez un elemento nuevo que es el que puede dar algo de esperanza, aunque yo todavía soy pesimista, es que por primera vez parece haber un entendimiento. Biden ha apoyado a Guaidó en su declaración, ha instruido al Departamento de Estado a actuar en ese sentido, de no darle tiempo a Maduro, sino de ponerle presión. Pero el nuevo elemento es que habría una aceptación de que Maduro se mantenga en el poder hasta llamar a las elecciones, siempre y cuando esas elecciones se den en condiciones de competitividad, apertura y sobre todo de observación electoral internacional. Hasta ahora eso no se había aceptado, todos los pedidos eran que Maduro se vaya y se llame a elecciones en Venezuela. Entonces, esto tal vez muestra una evolución en el sentido de que la presidencia de Guaidó obviamente está cada vez más precaria, porque ya no hay realmente una Asamblea Nacional, hay una situación muy
compleja entre el gobierno de Maduro y el gobierno reconocido en este caso por Estados Unidos de Guaidó. Y yo creo que ya está convencido el propio Guaidó. Capriles también, entiendo que ha estado en España declarando lo mismo, en el sentido de que hay que ir a las elecciones, hay que aceptar una negociación que acaben las elecciones que están fijadas en la fecha que estaba previsto, pero creo que acá la discordia va a ser cómo se va a vigilar que esas elecciones sean transparentes y a quiénes van a dejar controlar si la Unión Europea y la OEA van a poder ir. Entonces, ahí es donde va a empezar la discusión. Ya no hay charlas de otro tipo de acciones, sean militares o sean que impliquen la salida inmediata de Maduro, pero tal vez esta negociación, si hay la presión suficiente, pueda prosperar. Ahora, Venezuela tampoco, Maduro tiene demasiados incentivos para aceptar, porque en estos regímenes, ya sabes, lo que quieren es quedarse en el poder indefinidamente, tiene la presión de Cuba para hacerlo, y a diferencia del pasado, tiene países como China y Rusia que eventualmente no les interesa si Venezuela toma el rumbo democrático o sigue con Maduro. Entonces, va a ser difícil la posibilidad de que Estados Unidos pueda poner una presión realmente fuerte para que a Maduro permita elecciones transparentes. Jaime, te agradezco muchísimo. Realmente nos has compartido un análisis muy interesante, muy profundo y demuestra también tu experiencia y conocimiento sobre la política exterior de la región latinoamericana. Te agradezco mucho y para nosotros ha sido un gran gusto tenerte en nuestro espacio digital. Muchas gracias, un gusto de nuevo, Oscar, verte y un abrazo. Muchas gracias. Cuando se analiza lo que está sucediendo hoy en varios países de la región que tienen gobiernos democráticos y que están viéndose en riesgo en su estabilidad por distintas protestas que lamentablemente comienzan pacíficas y son rápidamente desvirtuadas y llevadas hacia vandelismo y violencia, como está sucediendo hoy en Colombia, como antes sucedió en Chile y en otros países, se ve cómo hay una realidad que efectivamente existe de malestar social causada por las dificultades económicas, agravadas por la pandemia y profundizadas por la falta de oportunidades, especialmente para la juventud. Pero también es claro que hay una articulación de actores políticos vinculados con lo que antes se llamaba el Foro de San Pablo para buscar aprovechar estas protestas y convertirlas en medios para desestabilizar a las democracias y a los gobiernos democráticamente electos en Latinoamérica. Es algo sobre lo cual los distintos presidentes, sus gobiernos, sus partidos, yo creo que deben actuar con mayor inteligencia para evitar caer en estas trampas, para reconocer también los problemas que existen en la sociedad, para no cometer errores como el pretender imponer reformas tributarias en medio de la crisis actual. Hay que seguir trabajando en ello y obviamente fortaleciendo los sistemas políticos y los sistemas democráticos de la región. Les agradezco por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre un tema que hemos denominado los números de la pandemia, también podríamos llamarla las matemáticas de la pandemia. Para ello hablaremos con Verónica Osorio, quien es economista, pero también especializada en salud pública y epidemiología. Tiene más de 10 años de experiencia, ha trabajado en Latinoamérica, en el Caribe, también en el África subsahariana, ha trabajado en importantes organizaciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, también en el sector público boliviano. Se ha formado y tiene maestrías en la Universidad de la Sorbona en París, Francia, y también en el University College de Londres, donde también
actualmente es candidata a doctorado. Verónica, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para este espacio digital. Muchas, muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, para servirles. Verónica, me llama la atención una economista especializada en salud pública y epidemiología. Me gustaría saber, desde tu concepto, cuál es justamente esa relación entre economía y salud. Sí, bueno, uno como economista ve diferentes temas para el manejo de los recursos escasos, ¿no? Y la parte de, bueno, y la economía además es una ciencia social donde tienes que analizar diferentes aspectos de la población. Y si es que tienes una población enferma, ¿no? No puedes tener una economía saludable. Entonces, ver el comportamiento saludable, racional, a nivel individual de la población, así como a nivel global de epidemias en sí, ayuda demasiado a que una economía pueda fluir, a que la población sea productiva, a que las personas o los niños puedan tener educación de manera más eficiente, más efectiva, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con cómo se maneja la salud pública en un país, cómo se manejan los recursos que generalmente siempre son mucho más escasos que en otras áreas, y pues un economista va muy bien en esta área, ¿no? Aunque no es común verlo. Creo que es incluso importante tener más economistas especializados en salud. Al momento en Bolivia hay muy pocos, ¿no? Que sean específicamente especializados en salud. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que con la pandemia va a haber más gente que va a empezar a fijarse en lo que es la economía de la salud. Verónica, ¿podríamos decir que esa relación que nos explicabas entre economía y salud es una de las bases principales ya de un concepto más amplio como el desarrollo sostenible? Totalmente, ¿no? Ahora el concepto de desarrollo sostenible ahora es muy holístico, ¿no? Tomando en cuenta solamente los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso mundial de todos los países, donde Bolivia también está dentro, el área de salud tiene objetivos que son totalmente transversales para poder reducir la pobreza, para poder alcanzar la equidad de género, para poder tener un desarrollo económico equitativo. Y bueno, entonces, o sea, la salud es un tema transversal para poder tener un desarrollo sostenible, ¿no? Y justamente ese es uno de los problemas, porque se tiene que tener un punto de vista de largo plazo, no es solamente una medida de corto plazo, ¿no? Entonces, decir que un gobierno entrante tiene que pensar en mediano y largo plazo para poder tener resultados. Y muchas veces ese es el principal problema, porque se piensa a corto plazo, ¿no? Y justamente, bueno, dentro de todo lo que es equidades, igualdad de oportunidades, pues la salud es un derecho humano y como tal es base del desarrollo sostenible. Y en ese contexto y en tu formación como economista, a mí me llamó mucho la atención cuando escuché el concepto de las matemáticas de la pandemia. ¿Cómo funciona esto de los números de la pandemia? Estamos ya en nuestro segundo año de la pandemia del COVID-19. Creo que es importante entenderlo para ver también cómo vienen estos brotes, cómo se multiplica, cómo se expande. Ya. Bueno, como ustedes saben, la economía es un área una disciplina muy matemática, ¿no? Y la salud también a través de la epidemiología. Para mí, cuando estaba aprendiendo justamente epidemiología, fue una gran sorpresa ver conceptos, o sea, es prácticamente lo mismo, con otro punto de vista, ¿no? Con el punto de vista de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahora que estamos en la pandemia, es fundamental, o sea, es imprescindible contar con los números para saber cómo va a ser este comportamiento de la pandemia. El año pasado, con la primera ola, por ejemplo, no se sabía mucho cómo iba a ser, no se sabía cómo era el comportamiento de la población, cómo iba a responder a ciertas intervenciones o cómo iba a evolucionar, ¿no? La pandemia. Ahora ya que estamos en la tercera ola, tenemos conocimiento de cómo va a ser, cómo funciona, o sea, cómo evoluciona, ¿no? Cómo son las olas,
cómo son las cepas, cómo funcionan en diferentes poblaciones. Entonces, eso es gracias a los números que se han estado haciendo y los análisis epidemiológicos que se han realizado durante todo este tiempo, ¿no? Uno de los principales, por las características de la enfermedad justamente del COVID, ha sido que no hemos tenido suficiente información, ¿no? Y esa es una de nuestras grandes deficiencias. Ahora, si estamos viendo, digamos, la tercera ola, todas las estimaciones que tenemos para el llegar al pico y poder bajar son netamente basadas en hipótesis, en supuestos de que, porque no contamos con una información de decir, ok, ¿cuántos son contagiados? ¿Cuántos son nuevos casos? ¿Cuántos son reincidentes? Porque la población en sí ya se ha acostumbrado a la pandemia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conceptos, de comportamientos, toda la trayectoria, el comportamiento de la enfermedad en combinación con las diferentes poblaciones, es un análisis matemático muy interesante, muy, ¿cómo te digo?, muy profundo, ¿no? Que, bueno, los economistas, bueno, principalmente los economistas en Bolivia han estado realizándolos, pero en combinación con conocimientos epidemiológicos para poder entender cómo tienen que ir esos números, ¿no? Y los números son los que nos van a llevar a decidir después y qué es lo que realmente tenemos que hacer para poder controlar o por lo menos que no muera tanta gente. Verónica, y estamos ya oficialmente en Bolivia en la tercera ola, los números van creciendo día a día, semana a semana. Dentro del análisis matemático con la información disponible, ¿cuál es la proyección que están realizando economistas como tu persona con relación, por ejemplo, hasta dónde va a llegar esta expansión de los contagios, lamentablemente la pérdida de vidas humanas, cuándo sufriremos los picos, cuándo comenzaría a declinar esta ola? Es un poco complicado decir porque justamente cada vez se registran menos casos, ¿no? Hay gente que ni siquiera ya tiende a ir al hospital por miedo a morir, ¿no? El concepto de la pandemia está cambiando cada vez. Además que cada cierto tiempo aparecen nuevas cepas, ¿no? Y las cepas tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, la característica de esta ola, de la tercera, es de que está atacando a más población joven entre 40 y mayores de 25. Entonces, esto quiere decir que es la población que trabaja, que es económicamente activa, que está en las calles y que al mismo tiempo está en las casas y está esparciendo la enfermedad. Ellos son los que están ocupando nuestras terapias intensivas, ¿no? Aparte de eso, nuestra pandemia en Bolivia está diferenciada por departamentos. La tercera hora está liderando Cochabamba, ¿no? Entonces se espera que a mediados de junio, mediados de junio, según varios estudios que he estado mirando de gente que ha estado haciendo y las mías propias, estaríamos llegando a nuestro pico. Pero no sabemos realmente cómo se va a responder, si es que la gobernación o la gente va a tomar medidas y va a empezar a aislarse un poco más. O sea, no se sabe, ¿no? Incluso en la segunda ola, cuando yo hacía predicciones y cuando podía decir, el pico va a ser en febrero, va a ser en enero, el comportamiento de la curva ha sido más parada de lo que se esperaba, por tanto, ha terminado la ola antes, ¿no? Entonces, hay muchos factores que hay que considerar, pero yo diría que a nivel nacional, considerando los diferentes departamentos, nuestro pico se va a dar a mediados de junio. Verónica, y en esa relación entre economía y salud pública, las políticas públicas que debe adoptar un gobierno y el conjunto de los niveles del Estado son importantes. Según tu experiencia, en base a lo que se ha conocido de las epidemias y pandemias anteriores, ¿cuáles deberían ser las políticas públicas prioritarias para superar la pandemia y para, obviamente, yo creo que hacia futuro prepararse, porque se lee mucho que quizás vaya a ser algo recurrente, además un mundo cada vez más interconectado? Bueno, según la área de seguridad de salud, que es el tema que ve de emergencias de salud, se esperaría una pandemia mucho peor en los próximos años en los próximos años, podríamos decir los siguientes 10 años,
porque ya hay un efecto del cambio climático que va a afectar al desarrollo de los virus, ¿no? Y al contagio. Entonces, todos los países tienen que estar preparados para poder recibir una pandemia incluso más fuerte que esta. Esta pandemia en sí ya estaba anunciada, ¿no? Porque era una enfermedad contagiosa respiratoria que inicie en un país con alta población y alta concentración poblacional, era lo más esperado para que se vuelva una pandemia. Incluso habían películas al respecto. Lo único que se puede hacer, porque no va a haber hospitales que abastezcan, no va a haber profesional de salud que abastezca y que pueda satisfacer la alta demanda de una próxima pandemia o unas siguientes olas del mismo COVID, es invertir en la prevención de salud, prevención, educación, que es lo más sostenible, es lo más barato, es decir, que es lo más costo eficiente, ¿no? Estaríamos hablando de intervenciones de conocimiento sobre las enfermedades, interés sobre lo que pasa en lo que es la área de salud pública y también sobre comportamientos saludables. Esto es, no sé, por ejemplo, el típico ejemplo que yo doy es de que cuando nosotros bolivianos siempre lavamos nuestra lechuga, que es un resultado de la epidemia que hubo de cólera y que hubo un suficiente conocimiento y una capacitación a nivel poblacional de que tienes que lavar tu lechuga, ¿no? Para no enfermarte. Lo mismo tiene que ser con la pandemia. Tienes que lavarte las manos, tienes que usar barbijo si estás con alguna enfermedad respiratoria, como pasa en el Asia, ¿no? Y bueno, estar en constante distanciamiento en caso de una enfermedad que asumes que es contagiosa, ¿no? Y aislarte si es que estás en riesgo de contagiar a los demás, ¿no? Pero para eso es necesario que la población esté consciente, que lo haga de manera voluntaria y sin ningún nivel de autoritarismo, ¿no? De parte del gobierno. Porque en el momento en que una persona tiene que obligarse a hacer cierto tipo de actividades o cambiar sus hábitos de manera forzosa, ya se genera un rechazo, ¿no? Se genera un rechazo. Entonces, este cambio de comportamiento que tiene que haber de manera saludable es lo ideal para que podamos combatir las siguientes epidemias. No sabemos cómo van a ser y la población tiene que aceptar las medidas o las siguientes políticas públicas que tienen que venir cuando haya alguna emergencia de salud. Verónica, ha sido muy claro, te agradezco mucho, realmente creo que ha sido muy ilustrativa la explicación que has dado, te felicito, como mencionabas, debe haber muy pocos economistas en nuestro país que se han especializado en salud pública y epidemiología y en estas circunstancias está viendo lo valioso y lo necesario que es, así como también el desarrollo de políticas públicas que combinen ambas visiones, la de la economía y la de la salud. Muchas gracias nuevamente por participar en este espacio digital. A ti, Oscar, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. La relación entre economía y salud pública es fundamental si queremos impulsar un verdadero desarrollo sostenible. Sobre esto, creo que en el país llevamos décadas y quizás siglos de aplazo con políticas estatales que han promovido más bien el derroche, el despilfarro de los recursos destinados hacia la salud, la utilización muchas veces de la construcción, de la compra simplemente de la infraestructura física sin apostar al talento, a la capacidad, a la experiencia, al conocimiento de nuestros profesionales de la salud, de los médicos, de las licenciadas en enfermería y de tantos otros especialistas que son imprescindibles para llevar adelante la salud de la población. Pero también debemos entender, y lo que decía Verónica Osorio es muy real, aquí hay un concepto también muy importante de la responsabilidad individual que tiene cada uno de nosotros en la prevención para que realmente podamos enfrentar en primera instancia esta pandemia, evitar que haya una mayor propagación de la misma y mayores daños, mayores pérdidas de vidas humanas, pero también prepararnos para posibles pandemias que se prevén en el futuro. Aquí el comportamiento cultural basado en esa responsabilidad individual tiene que producir también ese
no solo sensación, sino esa realidad de seguridad colectiva que esté basado en el compromiso que tengamos todos nosotros con la prevención. Este es un tema que debemos seguir discutiendo. Esta pandemia nos debe enseñar sobre la importancia de la salud, sobre la importancia de políticas efectivas para la salud, sobre la importancia de nuestros profesionales en la salud y también sobre lo imprescindible que es trabajar en esa educación, en esa cultura de prevención que debe caracterizar nuestras conductas individuales para preservar la seguridad del conjunto de la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversamos sobre el estado de la libertad de prensa y por lo tanto la libertad de expresión en Bolivia. Maggie Talavera nos dio sus criterios y sobre todo la experiencia que ella tiene en ese largo compromiso que ha demostrado en su carrera con el periodismo y la libertad. También analizamos todo lo que está sucediendo en la región latinoamericana, donde distintas protestas derivadas del malestar social han sido desvirtuadas y convertidas en medios quizás violentos, de desestabilizar a gobiernos democráticos como lo que está sucediendo hoy en Colombia. También hablamos con una economista especializada en salud pública, quien nos comentó la estrecha relación que existe entre la economía y la salud pública y lo que podríamos llamar las matemáticas o los números de la pandemia que explican justamente cómo van creciendo estas olas de las pandemias, cómo se multiplican, cuándo comienzan a declinar, cuándo alcanzan sus picos de contagio. Ha sido un episodio muy interesante y como siempre, yo les agradezco por habernos seguido mediante sus redes sociales. Gracias.